Revelado. El secreto transformador de la última profecía de Samuel y su increíble impacto divino. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando las tinieblas cubrían a Israel y la iniquidad se había apoderado de su pueblo, un hombre de Dios clamaba en Ramá. Samuel, anciano y cansado, sostenía en sus manos el peso de la desobediencia de una nación que había olvidado a su Creador. El murmullo se apoderaba de las calles. El pueblo ansiaba un rey, un líder que guiara a Israel hacia un futuro que consideraban mejor que el liderazgo divino que habían desechado. «¡Dame un rey!», gritaban, despojando a Dios de la dignidad que él merecía como su soberano. Con tristeza, Samuel recordaba las promesas que su madre, Ana, le había hecho en su nacimiento. En medio de la oscuridad, su corazón se aferraba a la esperanza de que el pueblo volviera a buscar a Yahvé. Pero el eco en su interior resonaba. «Samuel, no te aflijas. Ellos no te han rechazado a ti, sino a mí». En su desconsuelo, la voz del Altísimo cortaba la niebla de la confusión en su vida. A medida que Samuel contemplaba el destino de su nación, se dio cuenta de que el llamado de Dios no podía ser ignorado. A medida que los años pasaban, la unción de Saúl, el primer rey elegido por el pueblo, se tornaba en una sombra. Las derrotas en batalla, los sacrificios mal hechos y el vacío espiritual decían más que las palabras. Samuel se retorcía de angustia cada vez que se presentaba ante Saúl, incapaz de comprender por qué Dios había elegido a quien no obedecía. La voz de Dios en su mente resonaba más fuerte. «Rechazaré a quien no siga mi camino». La desesperación por la situación del pueblo era profunda. Habían desechado la voz de su Dios, y el destino de Israel parecía sellado en lamentos. Cada susurro de preocupación en el aire se convertía en un grito en sus entrañas. Entonces, en medio de su ansiedad, Dios le habló. «Ve a Bet-Lehem, porque he elegido a un nuevo rey entre los hijos de Isaí». El corazón de Samuel se llenó de temor y obediencia al mismo tiempo. ¿Cómo podría viajar a ungir a un rey, sabiendo que Saúl gobernaba? Sin dudar, partió hacia Bet-Lehem, la tristeza y obediencia entrelazadas en su corazón. Al llegar, observó a los hijos de Isaí, todos fuertes y atractivos, pero la voz de Dios le decía: «No mires su apariencia, sino el corazón». Con cada uno, el desafío crecía hasta que finalmente, el menor, un simple pastor llamado David, fue traído ante él. El aroma del aceite flotaba en el aire, y al ungirlo, el poder transformador de Dios descendió. «Este niño será el rey que guiará a mi pueblo», pensó Samuel al observar a David. La paz llenó su espíritu, pero la incertidumbre sobre lo que vendría le mantenía inquieto. Sin embargo, sabía que la verdadera realeza no reside en el trono físico, sino en un corazón dispuesto a seguir a su Dios. ¿Qué desafíos enfrentarían tanto el joven David como su nación? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. David, ungido en secreto, se preparaba para enfrentar un gigante que su mundo no podría prever. La historia de la realeza de Israel estaba recién comenzando, pero el cielo aún guardaba misterios para desvelar, y el eco de un llamado divino resonaba en cada rincón del pueblo. La presencia de David había sido ungida, pero aún no estaba en el trono, y el sol de su destino se encontraba oculto tras nubes de incertidumbre. Regresó a su hogar en Belén, donde vespertinas reuniones entre sus ovejas eran testigos de su joven corazón, con la dulce melodía de su arpa llenando el aire con canciones a su Dios. Las estrellas parecían susurrarle promesas del cielo mientras el peso de su reciente unción se asentaba sobre sus hombros. Pero una sombra se cernía sobre él. No era el rey que había soñado ser, sino un mero pastor en un mundo que necesitaba su liderazgo. En las colinas de Judá, el destino de Israel se trastornaba. Saúl,
el rey caído en desobediencia. Sentía la fría mano de la envidia apretando su corazón. La voz de Dios había abandonado su espíritu, reemplazada por sombras y pesares. Los vientos del descontento soplaban entre la gente, y los murmullos sobre un nuevo líder creciente en sus corazones se tornaban en un eco inquietante para el rey. Una tarde, mientras David tocaba su arpa, un súbito llamado estalló en el aire viciado de la corte. El rey Saúl, asediado por un tormento que solo el consuelo de la música podía apaciguar, se encontró con su nuevo ministro. «¿Quién es este joven que ha capturado mi corte?», pensó Saúl, observando al joven que dondequiera que iba, la gracia de Yahvé parecía seguirle. «Tráiganme a David, hijo de Isaí», ordenó el rey. Así fue como, ante el rey que ignoraba su futuro, David se presentó. Las cuerdas del arpa resonaban como un canto en la noche, llenando de paz lo que era caos y desesperación. Pero en el fondo de su ser, David sabía que ese momento no era más que un paso hacia un camino aún incierto. Su corazón inquieto oraba en silencio, confiando en que Dios lo guiaba, incluso si el destino llevaba al sufrimiento. Sin embargo, mientras el joven pastor hallaba consuelo en la corte, un nuevo giro Seguid estaba a la vuelta. Las habilidades de David como guerrero comenzarían a ser reveladas no solo en la música, sino en un campo de batalla. El feroz desafío del gigante Goliat se acercaba con un clamor de guerra. Las tropas de Saúl, temerosas y desalentadas, temblaban ante la inmensa figura del filisteo, que desafiaba a la nación entera. «¿Quién se atreve a enfrentar a este guerrero?», clamaba Goliat, desnudando la fe y el coraje de Israel. Los soldados parados en filas acristaladas, con corazones dispersos, no se atrevían a cruzar la frontera del miedo que los aventajaba. Pero como la luz del amanecer, David se presentó entre ellos, con humildes palabras portando la certeza de que el Dios de los cielos lo respaldaba. «No tema, porque el Señor nos dará la victoria», dijo David mientras los ojos del pueblo comenzaban a entrecerrarse en susurros de esperanza. La escena estaba lista. David se preparaba para desafiar lo imposible, y allí, el terreno del destino se agitaba bajo la influencia de la soberanía divina. Con su honda en mano y una fe indomable, se acercó a su enemigo, declarando: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Las piedras en su mano representaban más de lo que sus ojos podían ver. Eran un vehículo de redención, justicia, y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Israel. Y a medida que avanzaba hacia el gigante, una pregunta persiste en el aire. ¿Qué consecuencias tendría esta batalla no solo para David, sino para el futuro de toda la nación? En la distancia, el cielo observaba atentamente, aguardando el momento que desataría la cadena de eventos que cambiarían la trayectoria de su pueblo y revelarían el divino propósito en medio de la sombra. Así fue como, el camino hacia la realeza comenzaba de manera inesperada. Y la pregunta seguía surgiendo. ¿Cuál sería el verdadero propósito de Dios al elegir a un joven pastor para enfrentar a un gigante? La certeza de la intervención divina estaba lista para ser desvelada. Y así, el eco de las palabras de David resonó con poder en el valle. Ataviado solo con su fe y un par de piedras pulidas, se plantó firme ante Goliat, el gigante que había mantenido a toda una nación atemorizada durante días. En esos momentos tensos, la multitud contenía la respiración, y los corazones latían como uno solo. ¿Era posible que un joven sin armadura pudiera vencer al formidable enemigo que tenía ante él? La escena era tan desalentadora que incluso los hombres de Saúl ocultaban sus rostros, avergonzados por su propia falta de valor. Goliat, con su armadura reluciente y su voz retumbante, se burlaba del temor que había sembrado entre los israelitas. «¿Soy un perro, para que vengas a mí con palos?», lanzó con desprecio. Pero, en el silencio abrumador que siguió, David sintió que el poder de Dios ardía dentro de él. Cada palabra que había aprendido en su infancia resonaba en su mente. La historia de cómo el Señor había salvado a Israel en el pasado era su recordatorio. Y su voz se elevó en respuesta. «Hoy, el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel». Con su onda girando en su mano, David tomó su postura. La tensión se intensificó. El pueblo observaba mientras el joven pastor, cuya vida había estado dedicada a cuidar de sus ovejas,
Ahora se preparaba para ser un instrumento en las manos de Yahvé. El primer lanzamiento fue certero. La piedra voló a una velocidad divina, surcando el aire en dirección al cráneo del gigante, impactando con una fuerza sobrenatural. Goliat cayó, y el estruendo de su caída reverberó en el valle como un trueno. Los filisteos, horrorizados ante la repentina caída de su campeón, giraron sobre sus talones y huyeron, desatando un estruendo de triunfo en el corazón del pueblo israelita. ¡Viva el rey David!, clamaron los hombres, mientras Saúl, aún sentado en su trono, miraba atónito y impotente. Nunca habría imaginado que aquel joven, a quien una vez había traído a su corte para calmar sus tormentos, se convertiría en la esperanza renaciente de la nación. David, sin embargo, no celebró su propia victoria. Con humildad, recordó que había sido Dios quien había conseguido el triunfo, y todo lo que hizo fue en su nombre. Los caballos y los carros se ponen en orden de batalla. Pero nosotros hacemos memoria del nombre del Señor nuestro Dios, murmuró internamente, sabiendo que cada victoria traía consigo una mayor responsabilidad. En los días que siguieron, David se alzó entre los hombres, siendo conocido no solo como el pastor que venció a Goliat, sino como el héroe que un día sería rey. Pero el cielo aún guardaba secretos. La fama de David creció, y los celos de Saúl incrementaron. A medida que se adentraba en la alcoba de la corte, se erguía no solo como líder de tropas, sino como símbolo de esperanza. Pero, pensaba David, ¿qué futuro aguarda tras esta sombra de gloria? Fue entonces que una nueva confirmación llegó a su corazón. Una noche, mientras la luz de la luna iluminaba su oscura habitación, escuchó la voz del Señor. David, he visto tu corazón. Te he levantado para un propósito que aún no has comprendido del todo. Por un instante, un escalofrío de entendimiento cruzó su ser. Todo lo que había vivido, desde sus días con las ovejas hasta su enfrentamiento con Goliat, era parte de un grandioso diseño divino. Mientras tanto, en la corte, la agitación creciente de Saúl era como una tormenta en el horizonte. El rey, incapaz de reconocer la mano de Yahvé en los eventos que se desarrollaban, comenzó a tomar decisiones que lo alejarían aún más de la voluntad de Dios. ¿Cómo se percibe la grandeza en la sombra de sus propios fracasos?, se preguntaba David, quien en su interior sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Las señales eran claras. Dios tenía un plan mucho más grande que David jamás había imaginado. La nación de Israel cambiaría para siempre, y el conflicto que se avecinaba no sería únicamente contra los filisteos, sino contra la oscuridad que acechaba desde el interior. Mientras tanto, David permanecía en la corte, aguardando la revelación del destino que Dios había diseñado para él. Y en los oscuros recovecos de su corazón se sembraba una pregunta. ¿Qué otros misterios habían de revelarse a través de su ascenso? El amanecer trajo consigo un silencio pesado en la corte de Saúl. La atmósfera estaba cargada de un temor palpable, como si las paredes mismas guardaran el eco de la victoria de David sobre Goliat. Sin embargo, la gloria del joven se veía empañada por la creciente locura de un rey que ya no servía a Dios. A medida que los elogios hacia David resonaban entre los hombres de Israel, los celos de Saúl se transformaban en agitación. David, en su inocente ambición, comenzó a liderar a las tropas en muchas más batallas, conduciéndolas a la victoria. Cada triunfo otorgaba a Israel un respiro de esperanza, y a cada victoria, las alabanzas hacia David se hacían más intensas. Saúl ha herido a sus miles, mas David, a sus 10,000. Este nuevo cántico era como una daga en el corazón del rey. En lo profundo, Saúl sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, y la sombra de su fracaso se proyectaba más amplia cada día. Una noche, mientras el silencio reinaba, David se encontró de nuevo solo, meditando en el campo. Las estrellas brillaban con majestuosidad sobre él, y una inquietud lo llenaba. ¿Por qué, Señor, toda esta agitación en mi corazón?, susurró en su oración. Fue entonces cuando la voz del Señor le dio a entender que no solo los enemigos externos lo rodeaban, sino que había adversidades más profundas en su propia casa, que necesitaba reconocer. Sin embargo, en medio de esta tormenta interna, Samuel, el profeta de Dios, llegó a la corte. Con su presencia, el aire cambió. La palabra de Yahvé resonaba en el pecho de David. La última profecía que recibiera de Samuel aún ardía como un fuego en su interior.
Dios le había dicho que sería rey, pero ahora se sentía atrapado en un océano de celos y desconfianza. Si Dios lo había escogido, ¿cuándo se manifestaría este destino? Samuel, por su parte, sabía que la decisión de Saúl había comenzado a tejer un hilo de rechazo con respecto al propósito divino. Dios no mira lo que mira el hombre, proclamó el profeta. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Estas palabras resonaron en el alma de David, despertando un sentido de urgencia. A medida que las tensiones aumentaban en la corte, Saúl, ciego por su propio orgullo, comenzó a buscar maneras de socavar la influencia de David. Un día, en uno de sus arranques de ira, lanzó su lanza contra David, quien se esquivó por poco. Este acto de desesperación dejó claro que el rey había caído en una oscura demencia, impulsada por el miedo a perder su trono. Mientras tanto, David, con su corazón quebrantado, se retiró al desierto. En su soledad, clamó al Señor: ¿acaso me has traído hasta aquí para dejarme caer en la ruina? ¿Dónde está el cumplimiento de tus promesas? La respuesta del Todopoderoso llegó en forma de paz sobrenatural, susurrándole que todo estaba bajo su soberanía. Atrapado entre la espera de la proclamación de su reinado y la creciente sombra de Saúl, David comenzó a entender que la preparación para su destino iría más allá de la gloria de la victoria. Se trataba de un proceso de carácter, de aprender a confiar plenamente en la bondad de Dios, incluso en medio de la adversidad. En esa noche de reflexión, Samuel, al escuchar la angustia de David, reveló un nuevo elemento en la profecía. La plenitud de la obra de Dios en ti aún está por llegar. Y este país enfrentará una tormenta de discordia interna. Aún así, recuerda que en cada sombra de conflicto, Dios tiene previstos caminos de salvación. Mientras David escuchaba estas palabras, sus pensamientos se entrelazaron con la luz que brotaba de la revelación. Así se comprendió que su ascenso no sería solo hacia un trono, sino hacia un reinado que cambiaría el rumbo de Israel. Con esta revelación, David se sintió renovado, sabiendo que no solo pelearía contra la carne y la sangre, sino también contra las fuerzas espirituales que buscaban destruir. El camino sería largo y peligroso, pero con cada paso, Dios estaba orquestando su propósito divino. Y así, mientras la noche caía, un nuevo secreto se revelaba en los corazones de David y Samuel. ¿Qué más estaba escondido en el plan de Dios que aún necesitaba ser desvelado? La historia prometía más, y la intervención divina estaba al alcance de la mano. En el desierto, rodeado por el silencio abrumador de la noche, David se postró en oración. Su corazón palpitaba con un peso inexplicable mientras contemplaba la advertencia de Samuel. Un futuro incierto se me presenta, murmuró, alzando su mirada hacia las estrellas que destellaban como promesas en el firmamento. El desierto, una vasta extensión de soledad, se convirtió en su refugio, pero también en su lugar de confrontación con Dios. ¿Por qué me has llevado a este desierto, Señor?, clamó. La brisa, suave y delicada, parecía ordenarle esperar. David recordó las palabras del profeta, aquellas que no solo hablaban de su futura realeza, sino de una obra mayor que estaba por venir. La tormenta era inminente, pero en su corazón ardía un destello de esperanza. Era en esta lucha donde se definiría no solo su carácter, sino el destino de Israel. En su huida, David no estaba solo. Varios hombres desalentados, de corazón quebrantado, comenzaron a reunirse con él. Estaban cansados de la opresión de Saúl, la sombra de un rey que una vez fue un símbolo de grandeza, ahora consumido por la paranoia. David los vio y comprendió que no solo estaba formando un grupo de guerreros, estaba construyendo un nuevo Israel. Con cada reunión, un nuevo sentido de propósito nacía entre ellos. Iremos contra la corriente, a pesar de la adversidad, proclamó. Mientras tanto, en la corte de Saúl, el rey comenzó a temer por su posición. Su mente, cada vez más confundida, le llevó a convocar a sus consejeros. ¿Qué debemos hacer?, exigió, su voz resonando con rabia contenida. Todos sabían que David había ganado el corazón del pueblo, y esa única verdad lo hacía temer. Debemos encontrarlo y acabar con él, dijo un consejero audaz. La búsqueda de David se intensificaba, y con ello, la presión sobre él aumentaba. Sin embargo, el joven ungido no se dejaría llevar por el temor. Se hallaba en el punto más bajo, aislado, pero era precisamente en esa cima donde Dios lo estaba moldeando. En esta temporada de adversidad, David se aferraba a su fe.
Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, se repetía. Una noche, mientras se encontraba en su refugio, recibió la visita de un hombre del pueblo que había logrado escapar de la corte. Con urgencia, le trajo nuevas de Saúl y sus designios. El rey ha decidido matarte, David. Su locura le lleva a hacer pactos hasta con los filisteos para hallarte. En su corazón, David sintió la presión de la inseguridad, pero también el recordatorio del Señor. La providencia divina lo había sostenido hasta el momento. En ese instante, lo inusual sucedió. Mientras oraba, una voz le parecía más clara. El día que te ungieron, se desató un misterio, un pacto no solo contigo, sino con la nación. Estos días de desierto son solo un paso hacia la revelación de la promesa. Era un mensaje de tranquilizadora seguridad que venía de lo alto, y saber que había una razón más profunda para su sufrimiento, lo revestía de valentía renovada. David sintió que el propósito del Señor estaba comenzando a clarificarse. Aquella tormenta que se asomaba en el horizonte no solo anunciaba conflicto, sino también restauración y redención. La guerra no se trataría simplemente de él. Cada batalla ganada definiría el futuro de Israel. Uniría corazones desgarrados y abriría puertas a un nuevo comienzo. La verdadera lucha no sería con la espada, sino con el corazón. ¿Qué más tiene el Señor reservado?, se preguntó David mientras se preparaba para abandonar su escondite. El plan divino giraba en torno a un propósito que trascendía su vida. Y así, con su confianza renovada y la certeza del camino que Dios aún estaba trazando, se echó a andar, consciente de que cada paso lo acercaba más a la revelación de la profecía, que quizás era solo el inicio de un camino largo y glorioso. Sin embargo, en el trasfondo de su viaje, una pregunta inquietante comenzaba a brotar. ¿Cuál sería el desenlace final de esta lucha? Las respuestas y las revelaciones aún estaban ocultas en los planes de Dios, como un tesoro esperando ser desenterrado en el momento perfecto. David marchaba hacia lo desconocido, pero ahora sabía que estaba guiado por una mano divina que nunca lo abandonaría. Mientras los días se convertían en semanas, David y sus hombres continuaron su andanza a través del desierto. La árida tierra parecía captar cada susurro de su aliento. Cada paso resonaba con el peso de decisiones eternas. En las noches estrelladas, David se entregaba a la oración, buscando consuelo y dirección. La voz que había escuchado resonaba en su mente como una melodía persistente. Un pacto no solo contigo, sino con la nación. Así fue como, una noche, durante una de estas vigilias, un anciano se acercó a su refugio. Era Itai, un valiente guerrero de Gat, que había escuchado sobre la creciente leyenda de David. Se acercó con reverencia, inclinando la cabeza. Te he seguido, hijo de Isaí. He visto la opresión que sufres y deseo unirme a ti. Su mirada reflejaba la desesperación de muchos que habían perdido la fe en Saúl. David, conmovido, lo recibió en su círculo. Aquí, todos son bienvenidos. No somos más que hombres quebrantados buscando la justicia del Señor. Mientras la compañía de David crecía, más hombres se unieron a ellos, cada uno llevando su propia historia de pérdida y desesperanza. David no solo veía guerreros, veía hombres que, al igual que él, eran llamados a ser parte de algo más grande. Entre ellos, se levantaba un canto de esperanza, resonando en medio de la tristeza del desierto. Sin embargo, en la corte de Saúl, la desesperación del rey se transformaba en una furia incandescente. El murmullo entre sus consejeros se tornaba en un grito colectivo. David no solo ha desafiado a nuestro rey, ha encendido una rebelión en el corazón del pueblo. En un arranque de locura, Saúl buscó un nuevo camino. Comenzó a reunir un ejército de los filisteos, con el objetivo de atacar a David sin compasión. Una tarde, mientras su grupo se asentaba en una cueva, David sintió un fuerte empuje en su espíritu. Debemos orar, dijo a su alrededor. Durante la oración, un temor reverente llenó el ambiente. Señor, clamó David, dame señales de tu voluntad. ¿Es tiempo de actuar contra Saúl, o es hora de esperar? En un momento de profunda intercesión, vio una visión. Una sombra oscura que cubría a Saúl, pero en la distancia brillaba una luz, que simbolizaba la promesa que aún aguardaba. Al abrir los ojos, un súbito coraje invadió su ser. Él es el rey ungido,
Pero también es un rey caído. No tomaré venganza. En su locura y desesperación, el tiempo de la transición se acerca. Su voz, llena de determinación, resonó entre los suyos. Esperaremos el tiempo del Señor. Un día, cuando se encontraba escondido en el desierto de Engedi, David sintió una inquietante presencia. Avanzando con sigilo, descubrió que Saúl había entrado en el mismo refugio, buscando alivio y descanso. Los hombres de David, emocionados, pidieron que acabar con el rey. Pero en el fondo, David sabía que un acto de venganza ahora significaría un deshonor frente a Dios. Con el corazón latiendo entre la ira y la compasión, se acercó al rey dormido, y con una precisión divina, cortó un pequeño pedazo de su manto. Al salir de la cueva, se detuvo. Mirando esa tela, escuchó nuevamente la voz en su alma. La sujeción no solo es a los hombres, sino a la justicia divina. Cuando Saúl despertó y David lo llamó a través del desierto, la voz de David resonó, no con palabras de odio, sino de acatamiento. Rey, tú eres el ungido del Señor, y yo no he levantado mi mano contra ti. Esta confrontación no solo definiría el próximo paso de David, sino el destino de Israel. La lección de la humildad y la esperanza se tornó clara. El camino a la realeza estaba infundido en la verdad y la misericordia, y en la obediencia a la dirección divina. ¿Qué más revelaría Dios de su propósito? La encrucijada estaba por venir, y en su viaje, David comenzaba a ver que la mayor batalla era la que se libraba dentro de su propia alma, preparando el camino hacia un reino que sería mucho más que una corona. En las semanas que siguieron, el viento del desierto trajo consigo rumores de la creciente desdicha en la corte de Saúl. El rey se hundió cada vez más en la desesperación, y los fantasmas de sus fracasos lo persiguieron como sombras. Mientras tanto, David y sus hombres llevaron una vida de constante vigilancia, habiendo aprendido las lecciones de la espera en el silencio de sus plegarias. Una noche, mientras la luna iluminaba tenuemente la cueva donde se encontraban, un súbito aullido lejano interrumpió la paz. «¿Qué puede ser?», preguntó Abisai, uno de los guerreros más leales. David, con el espíritu agudizado, se levantó. «Escuchar es a veces el mayor acto de fe. Vamos a investigar», ordenó. Avanzaron hacia la fuente del sonido y encontraron a un hombre herido y temblando. «Ayúdame», suplicó, sus ojos desorbitados de miedo. «Ha caído sobre mí el peso de la armadura del rey Saúl. Lo he visto perder la razón, persiguiendo sus propias sombras». David, conmovido por su dolor, le ofreció refugio y sanidad. El hombre, que era un mensajero de la corte, reveló que los filisteos se habían alineado, como aves de rapiña, esperando la oportunidad de devorar a su rey caído. «Te llevaremos a nuestro campamento», dijo David en un rito de compasión. En el camino, el mensajero compartió su temor. «El rey Saúl me envió a buscarte. Su ira es como un fuego que consume. Temí que mi vida fuese la costo del conflicto entre vosotros». David, consciente de la vulnerabilidad y el peligro, sintió la espada del destino girar. «No es el tiempo de la deshonra, ni de la venganza. Seré un siervo del pueblo y de Dios». La guerra no es solamente con ejes de acero. Al llegar al campamento, los hombres de David esperaban ansiosamente. «Hay un camino que nos conduce a la paz, y no a la guerra», les aseguró. «Si el Señor quiere, confundirá el corazón de Saúl y le llevará a la verdad». Con su fe iluminando el sendero, David se arrodilló, pidiendo revelación. En el silencio, la presencia del Señor llenó el aire, y en su corazón resonó la voz del profeta Samuel. «El ungido de Dios ha sido llevado a la encrucijada, donde no se deben derramar más lágrimas sobre el pasado. Te mostraré el camino hacia la soberanía, una senda de justicia y redención». David, sintiendo la luz divina envolverlo, entendió. La profecía olvidada de Samuel no era solo para él, sino para todo Israel. Así fue como la esperanza renació. David se erguía ahora no solo como un guerrero, sino como un líder con un propósito divino. Su llamado era para unirse en unidad y buscar la restauración del pueblo, y no su destrucción. Aquella noche, al caer en un profundo tono de oración, proclamó: «El tiempo está cerca. Dios traerá justicia sobre la tierra y nos hará un pueblo unido. No seremos olvidados».
La promesa de un rey que lleve a Israel a la gloria se acerca. Mientras el amanecer abría su luz sobre las montañas, David miró hacia el horizonte, sintiendo que la mano de Dios guiaba sus pasos hacia un destino que aún no podía comprender del todo. A lo lejos, el susurro del viento parecía prometer algo audaz. Y así, un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte. Días después, David se enteró de que una batalla se avecinaba, una confrontación que podría sellar su destino. Pero en lo profundo de su ser, una nueva certeza emergía de las profecías. Había llegado el momento para la promesa de Dios. La sombra de un reino se ceñía sobre Israel, y las palabras de Samuel comenzaban a revelarse en formas inesperadas. David se mantuvo en oración, sus pensamientos danzando entre el temor y la esperanza. La noticia de la inminente batalla lo halló en una encrucijada espiritual. Su corazón latía con el peso de la responsabilidad que recaía no solo sobre él, sino sobre todo Israel. Inclinándose aún más hacia el estremecedor silencio del desierto, se sentó en una piedra fría, y en su interior resonaban las palabras que había oído. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cómo puedo llevar a tu pueblo hacia la redención? Clamó. Su voz apenas un susurro en el vasto vacío. La respuesta llegó como el canto de un ruiseñor en la mañana, vibrando en su corazón como una brisa suave que acaricia las hojas. Levántate y arma a tu pueblo. El tiempo de la prueba es el tiempo de mi revelación. Los días siguientes fueron de preparación. David habló a sus hombres con fervor y determinación. No pelearé esta batalla como un rey guerrero, sino como un siervo del Dios Altísimo. La fuerza de nuestro enemigo es grande, pero quien es con nosotros es mayor. Las palabras calaron hondo en los corazones de sus seguidores, quienes se unieron en un juramento de fidelidad y valor. Mientras tanto, en la corte de Saúl, el veneno de la paranoia lo había consumido. ¿Dónde está David?, preguntaba el rey, su rostro marcado por la desesperación. Los rumores son como un enjambre de avispas, zumbando en mis oídos. No puedo permitir que se levante un nuevo rey en Israel. Así, las sombras del miedo se transformaron en decisiones sombrías. Una noche Pablo, el consejero más cercano a Saúl, se presentó ante el rey. Debemos actuar, oh rey. Envía a nuestras tropas hacia el desierto, y acabemos con David de una vez. Sin oposición, tu reino permanecerá intacto. Con cada palabra, el fuego de la locura crecieron en los ojos de Saúl, quien ya no podía distinguir entre amigo y enemigo. Al siguiente amanecer, mientras las primeras luces de la mañana se filtraban entre las grietas de las rocas, David y sus hombres se dispusieron para el enfrentamiento. Antes de salir, él pidió una vez más a Dios. Señor, dame una señal, no deseo luchar sin tu guía. En ese instante, una paloma blanca cruzó el cielo y se posó frente a él. De inmediato sintió que el viento del Espíritu soplaba sobre su corazón, llenándolo de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. La batalla comenzó a marchar con estruendo y descontrol. El ejército de Saúl, alimentado por la ira y el desespero, se lanzó hacia el desierto como una tormenta. Pero para David y sus hombres, cada paso era una danza de fe, cada grito de guerra un canto a su Dios. En medio del fragor de la lucha, cuando la noche ya quedaba a la vista, David gritó: Si caemos hoy, que sea en tu nombre, oh Dios; si hemos de morir, que sea por tu pueblo. Y así, en ese clamor, se desató una confusión sobrenatural en el campamento de Saúl. Los soldados que antaño habían estado confiados empezaron a pelear entre sí. La ira del rey se transformó en caos, mientras el ejército de David, guiado por el divino, combatía con valor y estrategia. Finalmente, cuando el agotamiento empezaba a pesar en sus corazones, David levantó su mirada hacia el cielo, con una revelación en mente. Esta batalla ha sido un eco del propósito de Dios, y a través del conflicto, se revela su gloriosa soberanía. Justo en ese momento, una sombra oscura cubrió la tierra, y una voz resonó en su corazón. Los planes de Dios no son siempre claros, pero siempre son buenos. Así fue como, en medio del tumulto, una verdad primordial se alzó. El testimonio de la justicia de Dios comenzaba a surgir. La derrota de los filisteos, heraldos de asombro, estaba por llegar. Y pronto la revelación de la última profecía de Samuel tendría un impacto aún más profundo y transformador en su vida y en la nación entera. La grandeza del plan de Dios aún permanecía escondido. Promesas susurradas en el viento, donde solo algunos las podrían oír.
La gloria que vendrá ha sido tejida en el corazón de este conflicto. ¿Qué más debe ocurrir antes de que la salvación de Israel sea revelada? En la penumbra de la batalla, David comprendía que el camino hacia la redención estaba entrelazado con sombras inciertas y luz divina, y todo estaba preparado para un desenlace que superaría su entendimiento. David, empapado en la gloria de la victoria, alzó sus manos hacia el cielo agradecido. El eco de la batalla aún resonaba en el desierto, pero su espíritu se mantenía firme. Sabía que la intervención divina había cambiado el rumbo del conflicto. Pero la sombra del rey Saúl aún planeaba sobre su destino. Las velas de la noche comenzaron a apagarse cuando observó el claro resplandor de la luna, una luz que parecía traer consigo un mensaje celestial. «Señor», murmuró David, su voz llena de fervor, «¿qué viene ahora? ¿Es esta la culminación de tu propósito?» En su corazón, las preguntas danzaban como el viento entre los árboles. Y así, mientras el estrellado cielo se extendía sobre él, sintió otra vez la presencia de Dios cerca, como un refugio seguro en tiempos de angustia. Mientras tanto, los ecos del alboroto en el campamento de Saúl comenzaron a llegar a su oído. El rey, humillado y acorralado por el caos que había desatado, había sido llevado al borde de la desesperación. «¿Por qué se ha vuelto así la lealtad de mi pueblo?», gritaría, mirando a sus oficiales, quienes empezaban a cuestionar la cordura de su líder. «Atraparé a David, esa es mi única salvación». La locura y la desesperanza llenaron sus venas, cegando su juicio una vez más. Los hombres de David, entusiasmados por la victoria, comenzaron a alzar sus voces en cánticos de alabanza. «Asael, nuestro protector, el Señor ha peleado por nosotros», cantaban, y sus corazones se llenaban de un gozo que solo la presencia de Dios podía impartir. Pero en medio de la celebración, David fue tocado por un sentimiento de tristeza. Eran amigos los que se estaban perdiendo. Guerreros jóvenes que habían caído por consecuencias de la rivalidad entre su rey actual y el elegido por Dios. Un mensajero llegó corriendo, con las sandalias desgastadas y la voz entrecortada. «Rey David». La noticia ha viajado velozmente. Los filisteos planean un contraataque. Saúl, desenfrenado, ha reunido a los ejércitos en busca de venganza. Te busca, en su ira ciega. Cada palabra del mensajero era como un golpe de tambor, resonando en el pecho de David. «¿Cómo, pues, habremos de actuar?», cuestionó, su rostro grave aunque sereno. «Desconcierte, oh Dios, a los planes de Saúl una vez más», clamó, anticipando la exigencia del cielo para encontrar una revelación en este nuevo tiempo de conflicto. En esa vigilia de oración, la voz de Dios le llegó clara y potente. «Dirás a tu pueblo que no teman, que el ejército de los cielos está presente, y que no lucharán en sus propias fuerzas, sino en la mía». Esta batalla será un claro símbolo de la luz que disipará la oscuridad, revelando la gloria del Redentor. David se volvió hacia sus hombres, el fuego divino ardía en su interior. «Hermanos, nuestras luchas traen consigo la propuesta de Dios. Esta batalla contra los filisteos no es solo nuestra, sino de Jehová. El propósito de Dios se está destilando en cada desafío que enfrentamos. No hay duda de que somos más que vencedores». Mientras se preparaban para la inminente confrontación, los cielos se oscurecieron de nuevo y un viento recio sopló a través de la tierra. En ese instante, una luz apareció entre las nubes. David miró con asombro como una figura celestial descendía. «Soy el enviado de Jehová», dijo la figura, su voz resonando como un trueno. «Las puertas de las promesas se abrirán, pero primero, el camino se ha de recorrer en fe». Esta revelación traía consigo un nuevo misterio. El cumplimiento de la última profecía de Samuel estaba más cerca de lo que David había imaginado. ¿Qué nuevas victorias esperaban que se revelaran en esta oscura tormenta? ¿Cuál sería el impactante desenlace de la lucha que se avecinaba? Mientras la batalla se preparaba, la sombra de un asombroso plan divino se perfilaba a la vista de quienes buscaran, no solo la victoria, sino también el corazón de Dios detrás del conflicto que pronto estalla. En medio de la creciente tensión, los días se tornaron en semanas. David, rodeado de valientes que habían unido sus destinos al suyo, sentía la fuerza del propósito divino que emergía entre ellos. En los momentos de calma, cuando la noche se extendía sobre el desierto, las estrellas brillaban sobre sus cabezas, recordándoles que el Creador estaba presente, incluso en las noches más obscuras.
El tiempo de la prueba es el tiempo de mi revelación. Resonaba en su corazón la voz del Señor. Con la noticia de la inminente guerra contra los filisteos, David instó a su ejército a prepararse, no solo en armas, sino en espíritu. No se trata solo de vencer un enemigo. Esta batalla es un símbolo, un momento que definirá quiénes somos como nación, proclamaba con fervor. No lucharemos como un ejército ordinario, sino como los elegidos de Dios, como un pueblo que clama por la justicia que solo Él puede traer. Los hombres, llenos de fervor, respondían, «Amén». Y sus corazones se encendían en una llama de esperanza, sabiendo que la verdadera batalla era más que una lucha física. Era una lucha por el destino de Israel, por el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Mientras tanto, en la corte de Saúl, la locura del rey alcanzaba niveles inimaginables. Envuelto en su paranoia, dio órdenes de movilizar a todas las fuerzas disponibles. «David no se detendrá si no lo detengo yo», gritó, su voz cargada de desesperación. En su ceguera, no podía reconocer que su tiempo estaba llegando a un fin, y que el ungido de Dios estaba forjado en el calor de la adversidad. Una tarde, mientras su ejército se preparaba artísticamente en el desierto, noticias de espías filisteos llegaron a oídos de David. Se acerca el enemigo por el sur. El rey Saúl ha decidido atacar sin piedad. Están ansiosos por encontrarte, David, y el rey está decidido a acabar con su rival. Era un momento de tensión palpable. Cada hombre sabía que no solo luchaban por su vida, sino por un futuro que dependía de su fe y unidad. David, furioso por la visión de su pueblo oprimido, se dirigió a Jehová en oración. «Señor, ¿qué debo hacer? La batalla se avecina, y la oscuridad parece inminente. ¿Dónde está la victoria que has prometido?» La noche caló profundo, y mientras David oraba, la presencia del Altísimo llenó el ambiente. Sabes bien que este conflicto llevará no solo a una victoria sobre los filisteos, sino al reajuste del corazón de Israel. Recuerda que cada batalla es también una lección, y cada tropiezo es un paso hacia el cumplimiento de mi plan. El amanecer trajo consigo una nueva determinación. Dave se volvió hacia sus hombres, con el brillo de la revelación resplandeciendo en sus ojos. Seremos ejemplos de confianza en el Señor. No pelearemos de la manera que el mundo espera. Atacaremos con el poder que solo Dios puede ofrecer. Adelante, guerreros del Dios viviente. No seremos derrotados. Las fuerzas de Saúl se movieron como un relámpago a través de las llanuras. Pero David, mostrando estratégicamente la astucia que Dios ya le había impartido, esperó en silencio y unidad. El momento de la confrontación estaba al caer. La tensión era electrizante, y los corazones de su ejército latían al unísono. En el campo de batalla se alzan los gritos de guerra, y las espadas brillaban al sol naciente. Pero, entre todo el caos, un sentimiento de paz invadía a David. «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo», se repetía en su mente, sabiendo que la victoria sería del Señor. La voz de David resonó entre el estruendo de la batalla. «Por Jehová y por su pueblo». Y con ese grito, el triunfo divino fue desatado. Los filisteos, espantados por la fuerza sobrenatural que parecía acompañar a David y sus hombres, comenzaron a tambalearse. La mano de Dios estaba claramente sobre ellos. Entonces, en el clamor de la guerra, algo inesperado sucedió. Fue un giro inesperado, el cual marcó no solo una victoria militar, sino un profundo cambio en el corazón de David. La tormenta se desata no solo en la tierra, sino en la corte. La sombra de un nuevo rey se está formando, y el cumplimiento de la profecía está a punto de revelarse. Su alma adivinó el eco del futuro, y allí, en el ardor de esa contienda, el cumplimiento de las promesas y la revelación del propósito divino comenzaban a entrelazarse como hilos en la rica tela del destino de Israel. En la culminación de esta batalla, ¿qué más tendría preparado Dios que completara su plan soberano? ¿Cuál sería el desenlace de las promesas de un rey ungido? Mientras las espadas resonaban y las gradas se llenaban, el cielo esperaba ansioso.